Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis la turbulenta historia de la República Federal de Centroamérica? ¿Por qué estallaron las dos guerras civiles que acabaron con ella en apenas 15 años? Si Centroamérica estuviera unida en un solo estado, ¿le irían mejor las cosas a los países que la conforman? Es un debate que cada cierto tiempo vuelve a recobrar fuerza en aquella región. Quienes se muestran a favor argumentan que juntos tendrían un mayor peso geopolítico, una población y extensión muy parecidas a las de España y una economía más sólida y grande, la séptima de Latinoamérica, solo superada por Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia y Perú. Además, los países centroamericanos comparten muchas similitudes culturales, empezando por el idioma. Incluso en la excolonia británica de Belice, donde la lengua oficial es el inglés, pero la más empleada es el español, así como una larga historia en común. Desde hace décadas se han ido dando lentamente algunos pasos hacia la integración de los países de América Central, principalmente en áreas económicas como el mercado común centroamericano, fundado en 1960. Sin embargo, aunque el comercio intrarregional se ha incrementado bastante desde entonces, sigue obstaculizado, entre otros factores, por la falta de una unión aduanera común, lo que ha impedido producir un efecto positivo sustancial en el crecimiento económico de los países miembros: Honduras, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua y Panamá. La falta de esa unión aduanera, así como la de una moneda común, son dos factores que influyen en que el comercio exterior de la región siga teniendo mucho más peso en sus economías que el intrarregional, lo que a su vez frena el interés de los políticos y las instituciones por dar pasos más decididos hacia la integración. Por todo ello, y a juzgar por los comentarios que nos habéis ido dejando en otros vídeos, no son pocos los centroamericanos que de vez en cuando miran al norte, a los Estados Unidos de América y a los Estados Unidos mexicanos, para luego echar la vista atrás y preguntarse: ¿cómo estaríamos nosotros ahora si hubiésemos permanecido unidos tal como lo estuvimos hace 200 años? Porque sí, aunque es un hecho poco recordado en Europa, 2 siglos atrás existió la República Federal de Centroamérica, un país formado por 5 estados: El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, que por entonces abarcaba también Belice. Por supuesto, es imposible saber cómo habría evolucionado aquel país hasta nuestros días de haber permanecido unido. ¿Se habría convertido en un actor clave a nivel internacional por su posición estratégica, no solo entre América del Norte y del Sur, sino también entre los océanos Atlántico y Pacífico? Hoy os contaremos su historia. Remontémonos hasta principios del siglo XIX, a las postrimerías del dominio español en América. La Capitanía General de Guatemala se extendía desde la región del Soconusco, en el actual estado mexicano de Chiapas, hasta Costa Rica. A diferencia de lo que sucedió en los procesos independentistas en los territorios españoles de Norteamérica y Sudamérica, en la América Central no se libraron batallas, avanzaron hacia la autodeterminación de un modo relativamente pacífico. En España, la Revolución Liberal de 1820, iniciada el 1 de enero por el alzamiento militar del teniente coronel Rafael del Riego, había logrado por un lado que el rey absolutista Fernando VII jurara la Constitución de 1812, que este monarca había abolido en 1814, y volvió a estar vigente. Pero al mismo tiempo también había supuesto un gran espaldarazo a los independentistas americanos, ya que las tropas que se sublevaron bajo el liderazgo de Riego en su pronunciamiento, iniciado en la localidad sevillana de Cabezas de San Juan, formaban parte de la gran expedición de ultramar que España estaba a punto de enviar a América para sofocar a los sublevados. La componían 22.000 soldados y 6.000 marinos a bordo de una docena de grandes buques, entre navíos de guerra, fragatas y corbetas,
y medio centenar de buques menores, como bergantines, goletas y cañoneras, además de un amplio número de barcos de transporte. Aunque es probable que no hubiese logrado impedir la independencia de los territorios españoles de ultramar a medio plazo, aquella expedición seguramente habría prolongado los conflictos armados, pero con la Revolución Liberal no llegó a zarpar. Al restablecerse la Constitución de Cádiz, esta se aplicó en todos los territorios españoles, incluidos los del otro lado del Atlántico, y la Capitanía General de Guatemala se dividió en provincias más pequeñas. El Capitán General de Guatemala, cargo que por entonces ocupaba el militar nacido en Cuba, Carlos de Urrutia y Montoya, se convirtió en el jefe político superior de la provincia de Guatemala, aunque militarmente seguía teniendo autoridad sobre el resto de provincias centroamericanas. En agosto de 1820, Urrutia, quien ya tenía 70 años y padecía frecuentes ataques epilépticos, quedó hemipléjico con un brazo completamente paralizado. A instancias de sus doctores y de su confesor, en mayo de 1821 entregó el mando de la región al brigadier Gabino Gainza, nacido en Vizcaya, según unas fuentes, o en Pamplona, según otras. Al igual que el resto de centroamericanos, Gainza seguía con mucha expectación las noticias acerca del desarrollo de los combates entre sublevados y realistas, que tenían lugar tanto en el norte como en el sur, pero especialmente en el actual México. Cuando se tuvo noticia del plan de Iguala, que acababa de proclamar quien más tarde se convertiría en emperador de México, Agustín de Iturbide, y en el cual se declaraba a la Nueva España como país soberano e independiente, el proyecto de la independencia centroamericana se aceleró. Tanto las clases influyentes como el pueblo llano estaban a favor de ella, pero se formaron dos corrientes de opinión. Por un lado estaban los liberales, partidarios de que las provincias de Centroamérica declararan su propia independencia, sin esperar a que los mexicanos obtuviesen la suya. Por otro, aquellos que preferían esperar a ver qué tal les iba a sus vecinos del norte. Estos últimos posteriormente formarían el grupo de los imperialistas, es decir, partidarios de unirse al imperio mexicano. Gainza se mostró más partidario de esta segunda actitud, la pasiva, pero cuando en agosto de aquel año el territorio de Chiapas mostró ya su firme voluntad de independizarse no solo de España, sino también de Guatemala, todo se precipitó. El 15 de septiembre de 1821, la Diputación Provincial de Guatemala, presidida por Gainza, proclamó la independencia de Guatemala, al tiempo que convocaba al resto de provincias de Centroamérica a que escogiesen representantes para un congreso que al año siguiente se reuniría en la ciudad de Guatemala a fin de, textualmente, decidir el punto de independencia general y absoluta y fijar, en caso de acordarla, la forma de gobierno y ley fundamental que deba regir. El resto de provincias no tardaron en proclamar su propia independencia. La provincia de Nicaragua y Costa Rica lo haría el 11 de octubre y en diciembre el Partido de Costa Rica, una subdivisión de aquella provincia, se separó y reasumió la condición de provincia aparte que había tenido hasta 1820. Precisamente Costa Rica fue la única que no estuvo unida en ningún momento al flamante imperio mexicano de Iturbide, pero fue una cuestión muy controvertida. De hecho, en 1823 estalló una breve guerra civil entre los partidarios de la anexión al Imperio Mexicano y los republicanos, quienes promulgaban la independencia total. Lo más triste de aquel conflicto es que las principales batallas se libraron a principios de abril del 23, siendo que el primer Imperio Mexicano había dejado de existir unas semanas antes, el 19 de marzo, pero la lentitud con la que viajaban las noticias por Centroamérica en aquella época impidió que se evitara aquel inútil derramamiento de sangre. Y es que uno de los principales problemas que afrontaban las provincias centroamericanas era un notable retraso en las comunicaciones, el comercio y las infraestructuras con respecto a otras regiones de América, ya que al no ser una región tan rica
en oro y plata como México o Perú, su desarrollo no recibió la misma atención e inversiones por parte de las autoridades españolas. Además, el monopolio comercial que mantuvo España durante siglos impidió el desarrollo de vínculos económicos con otras regiones y contribuyó al empobrecimiento centroamericano. Tras la desaparición del Imperio de Iturbide, las provincias centroamericanas instalaron en la ciudad de Guatemala un Congreso General que el 1 de julio de 1823 anunció que pasarían a llamarse Provincias Unidas del Centro de América y declaró que eran libres e independientes de España y de México y que no eran patrimonio de familia alguna. Esta última afirmación resulta llamativa porque, de facto, el poder económico y político de las distintas provincias estaba en manos de unas cuantas familias criollas que lograron perpetuar su posición privilegiada durante generaciones y generaciones, en algunos casos incluso hasta nuestros días, a través de acuerdos comerciales y uniones matrimoniales entre ellas. Esas élites que habían cimentado su riqueza durante la época española eran las que realmente dirigían los destinos de toda la población. Una vez proclamada aquella unión, el Congreso se transformó en una Asamblea Nacional Constituyente que adoptó temporalmente la Constitución de Cádiz de 1812 mientras elaboraban la suya propia. Así, el 22 de noviembre de 1824, vio la luz la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, un nuevo país compuesto por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Aunque Chiapas inicialmente formaba parte de las Provincias Unidas, en septiembre del 24 celebraron un plebiscito para que los chiapanecos decidieran cuál querían que fuese su futuro. El 56% votó a favor de anexarse a México y el 35% a favor de unirse a Guatemala. Solo un 9% prefirieron que Chiapas permaneciese independiente. De ese modo, pasó a formar parte de México. La Constitución de la República Federal de Centroamérica prestaba especial atención a los derechos humanos. Por ejemplo, incluía la abolición de la esclavitud, el derecho de asilo, limitaciones a la pena capital o el establecimiento de jurados. En el terreno institucional, establecía una división de poderes entre un Congreso Federal unicameral todopoderoso, un gobierno ejecutivo con poderes limitados, un Senado que actuaba como cuerpo intermedio y una Corte Suprema de Justicia. Los componentes de todas aquellas instituciones eran elegidos por el pueblo mediante un sistema de sufragio universal indirecto. También estipulaba que cada uno de los estados que componían la República Federal era libre e independiente en su gobierno y administración interior, a semejanza del modelo federal estadounidense donde hay un presidente de la República, pero cada estado tiene también su propio gobernador. El Congreso Federal de la República de Centroamérica inició sus sesiones ordinarias el 25 de febrero de 1825. 2 meses después, el militar y político salvadoreño Manuel José de Arce y Faguaga se convirtió en el primer presidente de la República. El himno de aquel país, por si sentís curiosidad, fue La Granadera, que todavía se emplea en algunos actos oficiales en Guatemala y El Salvador. Escuchamos un fragmento. Ya podemos con voz reverente pronunciar Dios, unión, libertad. De acuerdo, acababa de nacer un país de considerable extensión, con alrededor de 1 millón de habitantes, estratégicamente situado y con grandes proyectos como la construcción de un canal navegable que uniera el Atlántico y el Pacífico por el río San Juan
el lago de Nicaragua y el istmo de Rivas, entre los estados de Nicaragua y Costa Rica. ¿Qué impidió que prosperara este país? Una multitud de factores. Por un lado, la población, multicultural y multiétnica, estaba distribuida de manera desigual por el territorio y arrastraba unas grandes deficiencias educativas. Además, la mayoría desconocían los beneficios que una integración regional podría aportarles. En el plano económico, la República arrancó con las arcas casi vacías. Como habían decidido abolir varios impuestos instaurados por los españoles, como el tributo para la Santa Cruzada o los derechos de minas, el gobierno federal recaudaba mucho menos. Asimismo, con la independencia, Centroamérica dejó de percibir los 100.000 pesos que México debía enviarles anualmente desde tiempos del rey español Carlos III. Durante su primer año, 1825, ingresó apenas 200.000 pesos, mientras que sus gastos fueron el triple, 600.000. Además, como ya hemos mencionado, las redes de transporte y comunicaciones eran lamentables. Durante la época de dominio español, la principal actividad de salvadoreños y guatemaltecos había sido la producción de añil, que en España la industria textil empleaba para teñir las prendas de azul, mientras que nicaragüenses y hondureños se dedicaban a producir carnes y otros alimentos para la región. Relanzar y diversificar la producción requeriría una fuerte inversión económica. ¿Cómo financiar el desarrollo de Centroamérica? ¿Dónde podrían encontrar liquidez? En el mismo lugar al que acudieron muchos otros países hispanoamericanos tras lograr su independencia: Londres. En 1825, la República Federal de Centroamérica emitió bonos que fueron colocados en Inglaterra por valor de 163.000 libras esterlinas en pésimas condiciones. La República solo fue capaz de atender aquella deuda durante los 2 primeros años del empréstito, y una década y media más tarde, cuando la nación se disolvió, cada uno de los 5 estados que la componían heredó una parte. Guatemala, por ejemplo, no terminó de pagar su deuda inglesa hasta 1968. Pero si la economía era una valla difícil de superar para la recién nacida República de Centroamérica, las divisiones políticas y los intereses localistas de las élites criollas supusieron un muro impenetrable. El presidente Arce, que vivía en la ciudad de Guatemala, hizo algunos intentos por conciliar a conservadores y liberales, pero él mismo estaba bajo el influjo del poderoso clan guatemalteco Aycinena, marcadamente conservador. Los Aycinena, descendientes del marqués Juan Fermín de Aycinena, se habían enriquecido gracias a poseer el monopolio comercial con la metrópoli española y habían alcanzado puestos muy elevados dentro de la administración, así como en la Iglesia Católica. Los liberales lograron hacerse con la mayoría en el Congreso Federal y obstaculizaron la gestión de Arce, quien por su parte tachaba a los liberales de herejes, una acusación que mediante la labor de difusión llevada a cabo por el clan Aycinena y la influencia de este en la Iglesia Católica le sirvió al presidente para ganarse el apoyo popular de las zonas rurales, donde existía un mayor fervor religioso. Los liberales, con sus ideas revolucionarias que escapaban al entendimiento de la mayoría de la población, fueron retratados como pecadores que querían acabar con la fe cristiana y las buenas costumbres, y eso rompió el equilibrio de poder a favor de los conservadores. En la ciudad de Guatemala, el gobierno federal estaba en manos del conservador Arce, pero el gobierno del estado estaba dirigido por el liberal Juan Barrundia, lo que se tradujo en una ruptura entre ambos. Barrundia fue arrestado, acusado de participar en una conspiración, y los conservadores tomaron el control del estado de Guatemala, nombrando como presidente a Mariano de Aycinena y Piñol, quien, como habréis deducido por su apellido, pertenecía al clan Aycinena. De inmediato, los gobiernos liberales del resto de estados de la República intentaron invadir Guatemala. Manuel José de Arce se convirtió en dictador
al sobrepasar los límites del poder que la Constitución le otorgaba y disolver el Congreso Federal y el Senado. Quería aplastar a los liberales a toda costa. Para ello, a principios de 1827, envió a un pequeño ejército de 200 hombres a Honduras, comandado por el coronel conservador hondureño José Justo Milla, para derrocar al presidente liberal Dionisio de Herrera. Milla tuvo éxito en su golpe de Estado y en mayo del 27 se convirtió en el segundo jefe de Estado de la historia de Honduras. En marzo de aquel mismo año, 1827, el Estado de El Salvador envió tropas a Guatemala para tomar la capital de la Federación y derrocar al presidente Arce. Pero este, al frente del ejército federal, logró derrotar a los salvadoreños en la batalla de Arrazola. A continuación, el dictador envió a 2.000 soldados federales, a las órdenes del general Manuel de Arzú, a invadir El Salvador. Se inició así la Guerra Civil Centroamericana. ¿Recordáis que el militar conservador José Justo Milla se había hecho con el poder en Honduras en mayo de 1827? Pues solo duró en el cargo 6 meses, porque el 11 de noviembre fue derrotado en la Batalla de la Trinidad por el general hondureño Francisco Morazán, un liberal que se encontraba entre los vencidos por Milla durante su golpe de Estado, pero que había logrado escapar y reunir una coalición de soldados liberales salvadoreños, nicaragüenses y hondureños. Morazán pasó a convertirse no solo en jefe de Estado de Honduras de manera provisional, sino en la figura más destacada de la política centroamericana durante la siguiente década, porque en 1828 partió hacia El Salvador al frente de 1.400 hombres para enfrentarse a las tropas federales lideradas por Manuel de Arzú, que sitiaban la capital, San Salvador. Morazán logró su objetivo y el 23 de octubre entró triunfante en San Salvador. Ante el caos general, a finales de aquel año 1828, Manuel José de Arce cedió el gobierno de Centroamérica al vicepresidente de la República, el guatemalteco Mariano de Beltranena, pero en abril del 29, Francisco de Morazán, con el apoyo de tropas salvadoreñas, hondureñas y nicaragüenses, tomó la ciudad de Guatemala, hizo capitular al gobierno y nombró presidente interino al político y escritor liberal José Francisco Barrundia y Cepeda. Acto seguido, Morazán expulsó del país a 180 familias vinculadas con el clan Aycinena. Al año siguiente, 1830, se celebraron elecciones presidenciales y resultó elegido, sí, lo habéis adivinado, Francisco Morazán. Con él como presidente, los liberales consolidaron su poder y pudieron implantar reformas inspiradas en las ideas de la Ilustración. Tomaron medidas encaminadas a fomentar el libre comercio, la inversión extranjera, la inmigración, la libertad de expresión y la separación entre la Iglesia y el Estado. Se suprimieron las órdenes religiosas, se confiscaron bienes eclesiásticos, se permitió el matrimonio civil, se abolieron los diezmos y se le retiró a la Iglesia el control que poseía sobre la educación. También se construyeron escuelas, hospitales y carreteras. Morazán se convirtió así en el primer mandatario de América Latina que aplicó a su gestión un pensamiento progresista. Pero la calma no duró. En 1832, el jefe de Estado de El Salvador, José María Cornejo, se rebeló contra algunos decretos federales y Morazán envió a aquel estado tropas federales que derrotaron al ejército de Cornejo el 14 de marzo. 2 semanas más tarde, Morazán había ocupado San Salvador, la misma ciudad que 3 años y medio antes lo había recibido entre vítores como libertador. Aunque en las siguientes elecciones presidenciales de la República, celebradas en 1834, resultó elegido el conservador José Cecilio del Valle, este falleció aquel mismo año, lo que provocó que en 1835 se volviera a nombrar presidente federal
a Francisco Morazán, quien se mantendría en el cargo hasta 1839. La República de Centroamérica comenzó a desmoronarse en 1837. En febrero de aquel año, una epidemia de cólera azotó Guatemala, cuyo presidente era el liberal Mariano Gálvez. Este, con la esperanza de aliviar la situación, envió todos los médicos, enfermeras y estudiantes de medicina disponibles a las zonas más afectadas, las tierras altas del estado, donde la mayoría de las víctimas eran pobres e indígenas. Pero las medidas de Gálvez no fueron suficientes y los sacerdotes católicos hicieron correr el rumor de que el gobierno había envenenado los ríos y los arroyos para deshacerse de los indígenas, a fin de que el presidente federal, Francisco Morazán, pudiera hacerse con unas tierras que le interesaban por sus negocios con la caoba. Los indígenas, que también estaban furiosos con el gobierno por reimplantar el tributo indígena, que había sido suprimido por las Cortes de Cádiz en 1820, tomaron las armas, mataron a algunos liberales y quemaron sus casas. Las medidas represivas del ejército que Gálvez envió para detenerlos, como la de arrasar sus tierras, fueron tan duras que la rebelión creció, liderada por un caudillo conservador guatemalteco llamado José Rafael Carrera y Turcios. Carrera contaba tanto con el apoyo del clan Aycinena como con el de los indígenas, además de con el de los sacerdotes católicos, quienes anunciaban a los nativos que Carrera era su ángel protector, enviado por Dios para vengarse de los herejes, los liberales y los extranjeros. A principios de 1838, los liberales de Guatemala negociaron con Carrera para poner fin a aquel conflicto que había paralizado la economía del Estado. El 31 de enero, Gálvez abandonó el poder y el ejército rebelde de Carrera entró en la capital. Los representantes criollos de los Altos, un territorio del área occidental de Guatemala, aprovecharon el caos para proclamar su independencia y convertirse en el sexto estado de la República Federal. El 30 de abril, Nicaragua se declaró un país soberano, libre e independiente y abandonó definitivamente aquella República Federal tan inestable que siempre estaba envuelta en luchas de poder. El 30 de mayo, el Congreso Federal autorizó a los estados a que se organizasen como les pareciese conveniente. El 5 de noviembre fue Honduras el siguiente estado en salir de la federación, tan solo 9 días antes de que lo hiciera Costa Rica. Finalmente, el 17 de abril de 1839, el jefe del estado de Guatemala declaró disuelto el Pacto Federal y proclamó la independencia absoluta del estado de Guatemala. En enero del 40, Rafael Carrera, al frente de un ejército, tomó Quetzaltenango, la capital del estado de los Altos, y disolvió este. Un mes más tarde, aquel territorio fue reabsorbido por Guatemala. El último estado en aceptar la disolución de la República Federal fue El Salvador, quien no lo hizo hasta 1841. Desde entonces, aquellas antiguas provincias españolas, que estuvieron unidas durante unos años, prosiguieron sus caminos como repúblicas independientes, cercanas pero separadas. Desde la disolución de la República Federal de Centroamérica, se han producido diversas iniciativas de reunificación del territorio. Una de las más conocidas fue la que encabezó en 1885 el presidente liberal guatemalteco Justo Rufino Barrios, con el apoyo de Honduras e inicialmente también el de Estados Unidos, frente a la oposición de Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y México. Aquel episodio, conocido como la Intentona de Barrios, se saldó con la muerte del propio Barrios en la batalla de Chalchuapa, cuando invadió militarmente El Salvador después de fracasar en varios intentos de reunificar Centroamérica mediante negociaciones diplomáticas. Apenas 4 años más tarde, sería otro presidente guatemalteco, el general Manuel Varillas, quien impulsaría la creación de una unión
centroamericana y tuvo más éxito que el difunto Barrios. El 15 de octubre de 1889, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua firmaron un tratado para crear la República de Centroamérica, la cual acordaron establecer al año siguiente, el 15 de septiembre, a fin de que coincidiera con la simbólica fecha de la independencia respecto a España. Pero, menos de 3 meses antes de aquel esperado día, el presidente salvadoreño Francisco Menéndez Valdivieso fue asesinado durante un golpe de Estado. Su sucesor, Carlos Basilio Ezeta, se retiró del tratado, por lo que aquella nueva república no llegó a ver la luz. Guatemala no reconoció al nuevo gobierno de Ezeta y declaró la guerra a El Salvador, pero ambos países no tardaron en firmar la paz, ya que Estados Unidos envió buques de guerra a las costas de ambos países para presionarlos a llegar a un acuerdo a fin de proteger los intereses estadounidenses en la zona. En 1894, una rebelión militar en El Salvador, con el apoyo de los países vecinos, derrocó a Ezeta y encumbró a la presidencia a uno de los líderes rebeldes, Rafael Antonio Gutiérrez. Al año siguiente, Gutiérrez firmó con Honduras y Nicaragua el Tratado de Ampala, por el cual se creaba la República Mayor de Centroamérica, que daría inicio oficialmente en 1896. ¿Qué día? El 15 de septiembre, cómo no. Aunque ni Guatemala ni Costa Rica firmaron el Tratado de Ampala, sí mostraron interés en unirse a la República Mayor, que no tardó en ser reconocida por Estados Unidos como una nueva nación. La Constitución de la República Mayor de Centroamérica fue ratificada en noviembre del 98 y a través de ella el nombre del país pasó a ser el de Estados Unidos de Centroamérica. Pero, una vez más, se produjo un golpe de Estado en El Salvador. El presidente Gutiérrez fue derrocado por Tomás Regalado Romero, uno de sus compañeros durante la rebelión que había depuesto a Ezeta 4 años antes. Argumentando que los intereses de su país sufrirían, Regalado retiró a El Salvador de los Estados Unidos de Centroamérica y la nación neonata fue disuelta el 29 de noviembre de 1898. Debido a que durante la época de la República Federal la política centroamericana estuvo dominada por los liberales, tradicionalmente los políticos conservadores tendieron a oponerse a cualquier intento por restablecerla y defendieron la independencia de los distintos estados que la formaban. Ya en el siglo XX fueron los partidos de izquierdas, los socialistas, los más favorables a una posible reunificación. En 1921, en vísperas del centenario de la independencia, se produjo un último intento de crear una unión centroamericana, pero una vez más, la situación política, especialmente en Honduras y Nicaragua, impidió que cristalizara. Como mencionábamos al principio del vídeo, en las últimas décadas se han dado algunos pasos, si no hacia la reunificación de Centroamérica, sí hacia la integración de los distintos países de la zona en algunos temas. Al fin y al cabo, aquella República Federal de 1824 había sido concebida no por un sentimiento de identidad nacional común, sino como un medio para hacer frente a los problemas económicos y sociales que sufría la región. No es obligatorio conformar un único país para actuar de manera conjunta por el bien común. En esa línea han llegado a crearse algunas instituciones como la Corte de Justicia Centroamericana o el Parlamento Centroamericano y se han firmado diversos tratados de libre comercio y de controles fronterizos. Desde 1993 está en funcionamiento también el Sistema de la Integración Centroamericana, el SICA, un marco institucional creado por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, al que posteriormente se adhirieron Belice y la República Dominicana. Entre los objetivos del SICA se encuentran los de alcanzar una unión económica, fortalecer la región como bloque y unificar la estrategia de relaciones exteriores para tener mayor peso en el ámbito internacional. ¿Veremos en el futuro una Centroamérica más unida? ¿Tal vez una nueva República Federal? El tiempo lo dirá.
¿Y vosotros? ¿Qué opináis de la historia de la República Federal de Centroamérica? ¿Creéis que los países de esa región deberían volver a unirse? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.